y sobre todo configuraciones que no son tan deseables dentro de nuestros proyectos. Ustedes, a final de cuentas, van a tener que realizar su proyecto y espero que ya hayan empezado a pensar cómo lo tienen que hacer, qué es lo que quieren proponer, pero como que nos faltan algunos lineamientos en general para poder definir más certeramente la configuración de nuestro edificio. Para iniciar, bueno, ya todos sabemos que tiene que ser un edificio de departamentos, 3 niveles, es decir, planta baja, primer nivel y segundo nivel, y los 3 deben de tener departamentos. Cada departamento de 120 metros cuadrados al menos. Eso quiere decir que pueden ser más grandes sin ningún problema, pero si quieren que basarse en algún terreno real para, pues, obviamente tratar de adecuarnos a ese espacio, a ese punto en específico con nuestro proyecto. Y adicionalmente, pues bueno, sabemos que de preferencia no vamos a proponer un edificio prismático totalmente. Vamos a tratar de buscar algo un poco diferente, que estéticamente pues sea atractivo, pero que además realmente cubra con todas las expectativas de una estructura sismo resistente. ¿Cuáles son las características adicionales que debemos considerar? En realidad son bastantes. Dentro de las primeras que ya sabemos es que de preferencia no vamos a considerar muros diagonales en nuestros edificios. Vamos a procurar que todo sea perpendicular, muros con respecto a otros muros y sin muros diagonales, o cuando mucho que tengan unos 15 grados de desviación respecto a esos 90 grados, para que podamos aplicar sin ningún problema nuestro método estático en su versión simplificada. Adicionalmente, bueno, ahorita vamos a seguir hablando al respecto y vamos a ver algunas consideraciones muy, muy importantes para nuestras edificaciones. Por otro lado, quería comentar con ustedes el hecho de que necesitamos ya pensar en nuestro primer parcial, que pues solamente va a consistir en la parte teórica, que realmente es mucha. Así que les aviso de una vez desde hoy que dentro de 15 días haremos este examen. Es un examen, pues la mayor parte de preguntas de opción múltiple, una que otra pregunta abierta. Aproximadamente también es un examen que es entre 40 y 50 preguntas de todo lo que hemos visto desde que iniciamos semestre. ¿Sí? Lo haremos en línea. No está difícil, pero sí, hay que empezar a repasar todo lo que hemos visto hasta este día. Lo único que no va a entrar en el examen es justamente los 2 tipos de ejercicios que son Bowman y Wilbur, dado que sería un poquito complicado para este examen. Y pues bueno, yo preferiría que estudiaran toda la parte teórica, que todos preferentemente saquen 10 a todo dar y se aboquen a el proyecto. Sí, hay mucho que hacer. Ahorita que vayamos mencionando, ustedes van a notar que sí, efectivamente, son bastantes puntos a cubrir. Porque además necesitamos hacer la entrega no solo de su plano o sus planos, no sé, de conjunto arquitectónico
principalmente, sino también dos memorias, una memoria descriptiva y una memoria de cálculo, ¿ok? La memoria descriptiva debe contener, pues, obviamente la justificación del proyecto, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos lograr con nuestro proyecto. Y ya que explicamos muy bien esa situación, pues vamos a tener que elegir materiales para trabajar. Y de una vez también que quede claro que vamos a estar trabajando con muros de carga, ¿sí? Al menos el 75% de las cargas verticales tienen que ser soportadas por muros de carga. Y ustedes tendrán que elegir el tipo de mampostería a emplear, si es maciza, si es hueca. Y una vez que ya eligieron eso, definir si van a trabajar con muros reforzados verticalmente, horizontalmente, etcétera. Y tendrán que describir estos materiales en sí. Adicionalmente, pues vamos a implementar nuestros muros de carga, los ideales para resistir sismo, que es justamente la mampostería confinada. Bueno, pues entonces tendrán que definir cómo serán los castillos, cómo serán las dalas, tanto de desplante como de cerramiento, entre otras cosas. Si se dan cuenta, pues se empieza a incrementar la cantidad de datos con los que tendremos que trabajar. Y a continuación veremos algunas condiciones, características a cumplir y otras a evitar por completo. ¿Ok? Esta presentación, no se preocupen de copiar todo lo que dice. Con todo gusto también se las comparto para que tengan a la mano pues todas las proporciones a cumplir, todo lo que hay que evitar, etcétera. Y por favor, lo que no esté anotado en la presentación y que yo les mencione, eso por favor, sí anótenlo. Con la presentación ya saben que van a contar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hay alguna duda, algún comentario respecto a todo lo que acabo de mencionar? Sí, Miss. Me imagino, ya conociéndola, que nos va a dar como algún tipo de rúbrica para contemplar los criterios para el proyecto o algo así. Por supuesto, sí, yo les voy a dar una lista de puntos a cubrir como parte indispensable. ¿Sí? Perfecto, Miss, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? ¿El proyecto que usted está mencionando es para final de semestre o tiene una fecha planteada? Mira, pues prácticamente en el plan de clase que les compartí, si no se los compartí me dicen porque yo me acuerdo que sí, pero luego me confundo de grupos, ¿ok? Chéquenle al principio de nuestro chat de WhatsApp, seguramente está, y si no está, me dicen. Pero bueno, ahí hay una fecha tentativa de examen. Eso, bueno, no es examen, sino es entrega de proyecto final. Y yo les sugeriría que, por ejemplo, ahorita vamos a avanzar lo más posible. Próxima semana yo creo que estaremos terminando con eso y empezando justamente todo el procedimiento del método estático simplificado. Cómo se hace, cómo son las fórmulas, etcétera. Todo lo necesario lo veremos, yo creo que parte de la próxima semana. El examen del que les hablaba yo, pues cuando mucho será de 1 hora 15. Digo, porque como es en línea, la mayoría es de, ¿cómo se llama? De preguntas de opción múltiple. Bueno, normalmente se hace muy, muy rápido. Entonces, dentro de 15 días que lo apliquemos,
pues obviamente solamente se ocupará 1 hora o pongamos máximo 1 hora y media, y el resto del tiempo de nuestra clase empezaremos con el último tema, que es nuestro método estático simplificado. ¿Ok? Y la fecha pues está tentativamente propuesta en el plan de clase. En este caso no tenemos alumnos de cuatrimestre, por lo tanto pues todos terminamos exactamente el mismo día. Hay otros grupos que sí hay cuatrimestre y semestre, entonces es un poquito complicado por fechas de término diferentes, que ya en su momento resolveremos, pero con ustedes no hay ese problema. Entonces la fecha que está marcada en el plan de clase podríamos pensarla como definitiva, a menos que necesitemos ajustarla, ¿de acuerdo? Pero será de mutuo acuerdo y de tal forma que a ustedes les convenga mucho mejor, ¿sí? No es de otra cosa, sino para que ustedes estén cómodos, bien, tranquilos. Y el asunto es que yo quiero que empiecen a trabajar con su proyecto, para que conforme vamos avanzando con el método simplificado, ustedes puedan ir aplicándolo directamente a su proyecto. De tal manera que por aquí estamos terminando las clases, ustedes ya terminaron todo su proyecto. Y no se les junte todo el trabajo para el final de semestre. Esa es la idea. Porque luego yo sé que tienen otras materias, por supuesto, y que en todas pues siempre hay mucho que entregar. Para evitarles una sobrecarga en los últimos días, pues quise organizarlo de esa manera. Sí, espero que lo aprovechen y realmente vayan trabajando cotidianamente, avanzando y digan, ay, no está fácil, yo lo hago al final, luego es muy pesado. Aprovechenlo, por favor. Profe, una pregunta más. De las características para lo del diseño del edificio, dijo departamentos 3 niveles de 120 metros cuadrados cada uno. ¿Y qué más? Disculpe. A ver, va repetición para todos. Vamos a hacer edificio de departamentos. Cada departamento debe ser de al menos 120 metros cuadrados. Puede ser de más metros, por supuesto. El chiste es que se ajuste a su proyecto. Ok. Eso quiere decir que va a haber 4 departamentos por nivel. Total, de todo nuestro edificio, 12 departamentos. Bien. Ahorita vamos a ver un poco respecto a qué pasa con los huecos de escalera o de nuestros elevadores, etcétera, para que ustedes puedan definir bien esa distribución, esa ubicación de los espacios, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, tengo un departamento, lo espejeo a la izquierda, lo espejeo hacia arriba, hacia abajo, etcétera, y ya. Ok. ¿Y las escaleras dónde van? Bueno, podemos pensar que hay la alternativa de hacer un hueco o 2 de escalera laterales externos al edificio, ¿sí? Con nuestras juntas constructivas. Ah, perfecto. Ténganlo presente. O sea, formas de solucionar hay muchísimas. Y de cada equipo va a depender cómo proponen esas soluciones. En cuanto a altura de su edificio, pues ya de una vez les digo que no debe ser de más de 13 metros de altura. 13 máximo. Por el momento, esos son los datos que podemos mencionar. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Nada? Al parecer no. No, profe. Perfecto. Bueno,
Entonces, vamos a ver la siguiente presentación. En algunas diapositivas, esta presentación tiene mucho texto. No lo vamos a leer acá, solo les voy a comentar a qué hace referencia ese texto y justamente es con esas características para que ustedes lo tengan como referencia. Y cuando les haga falta, lo lean, por favor, ¿sí? Es importante, pues, dominar de la mejor manera posible todo ese conocimiento que vamos a presentar a continuación, ¿sí? Entonces, quizá en ciertos puntos nos vayamos un poquito más rápido, en otros, pues, nos detengamos un poco para explicarlo más, pues, a profundidad cuando sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces, ya espero que traigan el día de hoy mucho entusiasmo, muchas ganas de aprender y sobre todo vayan tomando nota de las cosas relevantes que no vengan en la presentación, ¿ok? Entonces, paso a compartir pantalla. Acá. Sí, perfecto. Entonces, ¿de qué se trata nuestro tema? Bueno, normalmente nosotros diseñamos, hacemos, procuramos que los espacios sean los más cómodos posible, los más adecuados para todas las personas, de acuerdo a la función de nuestro edificio, ¿sí? Y decimos, bueno, pues está bastante bien mi edificio. Normalmente procuramos que sea bonito, procuramos que sea funcional y adicionalmente que pues de alguna forma sea seguro, ¿ok? Hemos visto a lo largo de todo lo que llevamos del curso que pues estos eventos sísmicos, telúricos, terremotos o como quieran llamarles, pues son hechos naturales que no podemos evitar, ¿sí? Justamente estos terremotos, estos movimientos que se dan en la Tierra, normalmente nosotros los asociamos con que pues sismo sinónimo de catástrofe, ¿no? Sinónimo de desastre. Pero no necesariamente tiene que ser así. Nosotros podremos generar nuestros proyectos, hacer nuestros edificios conforme sea necesario, dejarlos lo mejor posible, habitables o al menos funcionales, pero a veces nos fallan algunas cosas y nosotros somos los que hacemos que estos sismos sean sinónimo de desastre por una mala praxis, una mala interpretación, corrupción o porque queremos ahorrarnos y decimos, bueno, me están pidiendo varillas de 1 pulgada, ay, pues le voy a poner de 3/8, me sale mucho más barata, ay, y ni se va a ver, ¿ok? Entonces podemos generar desastres terribles. Entonces, a partir de esto, pues nosotros podríamos observar innumerables ejemplos que dices, bueno, es que yo no construí todo el edificio, solo hice una pequeña ampliación, ¿ok? Una modificación. Querían balcones, les pusimos balcones. ¡Ah, rayos! Pero fue lo que falló. Qué feo, ¿no? Entonces, debemos tener en mente que entre todas las funciones que pueda tener nuestro edificio, debemos darle prioridad a la seguridad, ¿sí? Eso es lo más importante de nuestro edificio. Puede ser el más hermoso, pero si no es seguro, pues no tiene mucho sentido. ¿Sale?
Podemos seguir todas las teorías de la arquitectura y generar proyectos bellísimos, novedosos, no sé, con muchas cualidades. Sin embargo, siempre debemos priorizar el tema de la seguridad. Ese es lo más importante para nuestros edificios y para, sobre todo, los usuarios de esos edificios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a poder pensar que nuestros edificios son seguros? Sobre todo ante eventos sísmicos. Bueno, necesitamos analizar nuestros efectos producidos por los sismos en los edificios. Y para poder desarrollar un conocimiento correcto y adecuado de este efecto que tienen los sismos en nuestros edificios, pues normalmente se hace un estudio de las patologías que pueden llegar a presentar todos los edificios que necesitemos analizar. Patología. Seguramente esa palabra la han escuchado, sobre todo en análisis clínicos, con los médicos, no lo sé, algo un poquito, digamos, relacionado con el área de la salud. Bueno, esta palabra patología es mucho más amplia, ¿sí? Normalmente, entre otras cosas, hace referencia a un estudio específico del sufrimiento o daño, ¿sí? Y entonces esta patología se va a encargar de estudiar ya sea los procesos o los estados anormales que pueden generarse en un objeto material, ya sea por causas conocidas o desconocidas. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes van con el médico porque algo les duele. Ese es un estado anormal. No es normal que les duela, no sé, el codo, el brazo, el estómago, la cabeza, lo que sea. ¿Sí? Y tienen varios días así. Dicen, bueno, eso ya es un estado anormal. Y para ustedes, generalmente es de causa desconocida. Dicen, es que yo no sé, a lo mejor algo me cayó mal, algo, etcétera, ¿no? Podemos pensar muchas cosas. Vamos con el doctor, con el médico, y justamente empieza a estudiar qué es lo que puede estar pasando con ustedes. No es que los ve y les diga, ya sé, tú tienes tal cosa o tal enfermedad o tal padecimiento. No, por supuesto que no. Tiene que analizar todas las características del daño o del estado en el cual te encuentras para poder definir cómo solucionar. ¿Ok? Algo similar es con respecto a nuestros edificios. En base a todos los daños o procesos anormales que se desarrollaron en los edificios, es justamente que dieron una pauta para identificar justamente los grupos de fallas y por qué se produjeron. ¿Ok? Por lo tanto, la vulnerabilidad de nuestras estructuras normalmente va a poder ser analizado a través de estas patologías que van a aparecer en todos nuestros edificios, o a lo mejor no en todos, pero sí en algunos. ¿Ok? Estas patologías van a ocasionar efectos, y esos efectos pueden ser, no sé, pequeños daños, quizá una fisura, quizá una pequeña deflexión, ¿sí? Y no sé, a lo mejor ocasiona alguna molestia mínima para los usuarios o bien ocupantes de la edificación, pensando, por ejemplo, es que sabe que cada vez que estoy en este espacio se me congelan las rodillas, no sé por dónde está entrando viento. Bueno, esa ya es una pequeña falla que está generando molestias, ¿ok? O
en su caso, pueden generarse grandes fallas que incluso puedan causar colapso, ya sea de una parte de nuestra edificación o de la edificación integral. ¿Sí? Toda nuestra edificación se viene abajo. Dices, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Bueno, a partir de analizar varios edificios, se establecen 3 grandes grupos de patologías. ¿Sí? Bueno, aquí les incluí la definición de patología, ¿sale? Una de tantas que hay, la que más nos interesa. Ok. Entonces, vamos a agrupar en 3 grandes grupos las patologías. El más grande de todos es el primero, patologías por defectos. ¿Sí? También hay patologías por daños y hay patologías por deterioro. ¿A qué hace referencia esta clasificación de patologías? Bueno, los defectos que se localizaron en las edificaciones o que se identificaron más que localizar fue, por ejemplo, que tales o cuáles edificios fallaron o tuvieron tal comportamiento no adecuado porque hubo defectos desde su proceso de diseño, ¿sí? O tuvo defectos en la selección y uso de materiales, o incluso pudo presentar defectos desde el momento en que fue construido, que no se siguieron especificaciones, que se decidieron hacer cambios, etcétera, ¿no? Entonces, esa serie de defectos se agrupan en defectos durante la etapa de diseño, para la selección y uso de materiales, o bien en la capa de construcción, principalmente. Por otro lado, existen edificios que presentaron patologías y fueron daños generados. Y esos daños, ¿por qué se presentaron? Bueno, porque el edificio sufrió de sobrecargas, fue diseñado para una carga y al momento del sismo no lo soportó porque las cargas fueron mucho mayores. Ok. Puede ser sobrecarga por fuego, deslizamientos de tierra, sustancias químicas, impactos, explosiones, o sea, puede haber un poco más de causas por las cuales se generan estos daños, ¿ok? Pero dentro de todas ellas, las más relevantes son las que estamos observando en pantalla. Y el tercer grupo son aquellos edificios que ya estaban deteriorados, ¿sí? Y ese deterioro se dio principalmente porque, pues por supuesto, esa exposición ambiental a la cual están sujetos. No vamos a construir nuestro edificio dentro de una cúpula, una capa protectora para que no le dé ni el viento, ni el frío, ni el calor. O sea, no, por supuesto que no. Siempre están a la intemperie, ¿ok? Pero nuestro edificio se va a deteriorar severamente desde los cambios de temperatura, ciclos en que, por ejemplo, en temporada de lluvia se seca, se moja, se seca, se moja. De pronto, pues no para de llover, se saturan algunos materiales, ¿ok? Y esa agua probablemente tenga algún contenido ácido o alcalino y muchas veces es nocivo para la mayoría de los materiales constructivos, ¿sí? Adicionalmente, el paso del tiempo es un factor importante para el deterioro de nuestras edificaciones. Y sobre todo, si están en estado de abandono. Si no se les da mantenimiento, si la gente no está continuamente viendo, bueno, se le da su mantenimiento con pintura, se le limpia, se le quita, bueno, aquí ya vi que empezaron a salir ramitas, hojitas, pasto, lo que sea, musgo,
pues lo voy a retirar para que no se me degrade el material. Claro, siempre que haya gente en él. Cuando quedan abandonados los edificios, obviamente el deterioro es mucho más rápido porque crece exponencialmente, ¿sí? Entonces, un día vemos musgo, al otro día vemos 5 veces más musgo y dices, ay caramba, ¿qué pasó? Y si no retiramos eso, no corregimos eso, se va esparciendo mucho más ese deterioro. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario respecto a estos 3 primeros puntos? No, Miss. Bueno, ok. Entonces, comencemos por los primeros porque son los más numerosos. Todas las patologías causadas por defectos. En base a los estudios que les comentaba yo, realizados, se concluye que los daños que normalmente presentan las edificaciones se van a deber en mayor medida a los defectos durante las fases de diseño, ¿sí? Y construcción del proyecto. ¿Eso qué implica? Bueno, estoy diseñando mi edificio y no estoy tomando en cuenta todos los lineamientos para un diseño sismo resistente, por ejemplo. Y entonces pongo muros diagonales, combino en mala forma sistemas estructurales y una serie de errores que vamos a ver un poquito más adelante. Ok, eso es normalmente en donde hay la mayor posibilidad de que se presenten esas patologías, ¿sí? Ya desde la etapa de proyecto y posteriormente la ejecución o construcción de todo nuestro proyecto. Si vemos, es un porcentaje enorme. Entre ambos son el 75% de probabilidad de que los daños surjan durante esas 2 primeras etapas. Imagínense. A lo mejor nosotros decidimos mal, seleccionamos mal y entonces pues ya nos equivocamos desde el inicio. Luego, materiales, uso, son unos porcentajes muy pequeños. Entonces, estas etapas de diseño y de ejecución o construcción de nuestro proyecto son, digamos, importantes. Hay que hacer las cosas correctamente desde un inicio, desde empezar nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, nos debe de quedar perfectamente claro que estas fases de diseño y construcción van a ser cruciales, son indispensables para la permanencia, durabilidad y conservación de nuestra edificación, para que realmente esté presente en nuestro edificio durante una vida útil marcada por nuestro reglamento de construcción, que ya sabemos y lo hemos repetido muchas veces, que debe ser cuando menos 50 años. ¿Sí? Estas 2 fases van a ser totalmente determinantes para el comportamiento de nuestras estructuras, sobre todo cuando se encuentren sometidas a fuerzas externas severas, como podría ser en algún caso viento, o en nuestro caso como son los sismos, ¿sí? O cualquier otra carga adicional e imprevista que pudiera llegar a presentarse. Obviamente que puede ser un impacto, que de pronto llega un automóvil y choca contra nuestro edificio y dices, bueno, es que eso no lo tenía yo previsto. Por supuesto que no. ¿Sí? Sin embargo, si hacemos lo mejor posible nuestro diseño y la etapa de construcción, pues nuestro edificio tendrá las mejores condiciones para poder soportar pues lo mejor posible
esa carga imprevista. Sí, puede ser un impacto, puede ser una explosión, cosas que pues no están contempladas ni siquiera dentro de nuestro reglamento. Sí, no hay diseño por explosión, no, por supuesto que no. Bueno, sin embargo, pues si está lo mejor diseñado y muy bien construido, pues no tendremos, esperemos, tantos problemas. Bueno, ni hablar de las Torres Gemelas, eso ya son palabras mayores, ¿no? Otro día le dedicamos tiempo a eso. Entonces, dentro de todas las fuerzas o cargas accidentales que puedan estar actuando o interactuando con nuestros edificios, pues a nosotros nos va a importar o a interesar de manera muy particular, pues el tema sísmico, puesto que además de que es nuestra materia, pues son las fuerzas que normalmente pueden impactar severamente sobre las estructuras. Vamos a ver qué efectos producen estos eventos sísmicos y qué consideraciones necesitamos tener presentes para elaborar un diseño justamente que pueda ser considerado como sismo resistente. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de nuestros edificios para que consideremos que se hizo un buen diseño sismo resistente? Para empezar, la configuración del edificio es indispensable. Debe ser una configuración apropiada y una buena disposición de la tabiquería en caso de ser mampostería, que es lo que vamos a trabajar. Selección adecuada del tipo de análisis estructural que nos dé lo más cercano a los resultados realistas y nos pueda evidenciar pues cuáles son o podrían ser las zonas más críticas dentro de nuestra estructura. Hacer un dimensionamiento detallado en el cual suministremos a nuestra estructura la mejor y mayor capacidad tanto de absorción como de disipación de energía. ¿Sí? Un sistema de cimentaciones o fundación que garantice estabilidad general de nuestro edificio y transmisión eficaz y eficiente de todas las cargas generadas por el edificio hacia el suelo. Utilizar materiales de primera calidad y una ejecución de obra bien controlada con una inspección, revisión siempre honesta y sobre todo inteligente. ¿Sí? Bien. Comenzamos con nuestros defectos en la construcción. Ok. Algunas veces vamos a poder trabajar y de pronto, pues cuando iniciamos tenemos 2, 3 trabajadores, cuando mucho, y nos encargan una obra más o menos grande. Decimos, bueno, vamos a la calle tal, que ya sé que ahí está la gente que trabaja en la construcción y que por el momento está sin chamba. Bueno, pues vamos por esas personas. A ver, ¿cuántos hay? Bueno, hay 10. Me los llevo a todos. Vámonos a la obra. Después vemos, nos ponemos de acuerdo con los salarios, etcétera. Bueno, te llevas a esa gente. No sabes si tienen experiencia o no. Sí, a ver, ¿usted qué sabe hacer? Ay, no, pues yo soy yesero, no, pues yo soy albañil, no, pues yo soy peón, no, pues yo soy, etcétera, ¿no? Se van identificando contigo y dices, bueno, sí, para ti te voy a poner a hacer esto, tú lo otro. Pero ni siquiera tenemos idea de que sepan hacer correctamente las cosas. Muchas veces los defectos que aparecen en las construcciones puede deberse a falta de personal calificado, ¿sí? Y sobre todo en esta fase de ejecución, es decir, de construcción, ¿de acuerdo?
todo el mundo se pone a trabajar y por supuesto el personal, con tal de tener trabajo, tú le dices, oye, y qué sé yo, ¿sabes colocar piso? Sí, claro. Te dicen que sí a todo. Ah, bueno, pues órale, pónganse ustedes dos a colocar piso. Te confías, vas, regresas, subes, bajas, y cuando ves lo que están haciendo, le dices, no inventen, está terrible, ¿por qué empezaron así? ¿Por qué hicieron así? ¿Por qué cortaron acá? Te empiezas a dar cuenta que realmente tienen idea, pero no tienen experiencia, no es personal calificado, ¿sí? Y entonces empiezan los problemas, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? No, pues ya déjenlo así. Bueno, o quítenlo, ya, es decisión de cada quien. Entonces, luego hay otros en el colmo de la broma pesada que te dicen que sí saben hacer todo, los pones a trabajar, lo hacen mal y les dices, oye, ¿por qué hiciste esto así? ¿No sabes que es así? Así. Ah, no, sí. Ah, lo quería bien hecho. Ah, no, es que bien hecho es más caro. Ah, caramba. De verdad, fuera de broma. Y dices, no puede ser que nos digan esas cosas. Pero bueno, son excusas, son formas de comportamiento de las personas que algunas veces no están calificadas para hacer ciertos trabajos. Por otro lado, a lo mejor sí tienes personal que sabe hacer su trabajo, pero pues a lo mejor el inexperto eres tú y dices, me encargaron tal cosa y nunca lo he hecho. Ay, seguramente los albañiles ya lo hicieron alguna vez. Pues que lo hagan y ya yo finjo que sí sé, ¿no? Vas y se encargas y te dicen, oiga, ¿cómo ve? ¿Así está bien? Y tú digo que pues ni idea, ¿no? Sí, más o menos bien, ahí van. Háganlo lo mejor posible, y agarras y te vas porque no quieres evidenciar que no lo sabes, ¿sí? Entonces es desconocimiento, negligencia, que algunas veces va a generar defectos dentro de nuestra obra. O bien, ya tienes tanta experiencia que dices, ay, yo no me voy a estar aquí en la obra, a ver, les encargo el trabajo, agarro y me voy, porque tengo muchas cosas que hacer. Claro, entre esas, no sé, ir a tomar un cafecito con el amigo, la amiga, regresamos y dices, rayos, está re mal esto, pues ya ni modo, se va a tapar, le ponemos un recubrimiento y ya, ni se nota que está mal. Entonces, falta de supervisión y control, entonces también pueden ser causas de aparición de esos defectos en nuestras construcciones, ¿sí? O nos dicen, bueno, hay que hacer tal parte del proyecto, pero es así como que pues era para ayer, pues todos así en friega loca, como se suele decir, a veces hasta peor, pero bueno, pues órale, todos rápido hacer, lo hacen rápido y lo hacen mal. Entonces, eso normalmente va a impedir una correcta ejecución de nuestras obras, ¿sí? Y ahora imagínense cada parte que hemos descrito, pero todas juntas en una sola obra. Entonces, puede originar consecuencias muy graves que en cierto caso, si no son tan graves, pueden ser inaceptables, pero si ya son muy graves, dices, ¿y qué se hace? Bueno, pues si nadie se dio cuenta, pues continuamos, ¿no? O sea, eso no puede suceder, ¿ok? Entonces, todos las personas involucradas en el proceso constructivo podemos, ya sea con nuestros actos o decisiones, afectar el grado de calidad de la construcción, ¿sí? Que te digan, oiga, es que no hay varilla de 1 pulgada, me mandaron de 3/4, ¿y ahora qué hago? La devuelvo, nos esperamos, dicen que hasta dentro de
15 días van a tener nuevamente. Ay, no, pues la vamos a aprovechar. Entonces, ¿cómo hacemos? Si desconocemos, pues pongan tal y como está en los planos, como si se tratara de las varillas correctas. Tú estás decidiendo y estás decidiendo mal. ¿Sí? A lo mejor te haría falta definir, bueno, no hay de 1 pulgada, hay de 3/4. Hago mis cuentitas para ver cuántas varillas de 3/4 me sirven en lugar de las de 1 pulgada que me estaban solicitando. No, ponlas así, ya no pasa nada. Pues es preocupante, ¿sí? Por otro lado, pueden generarse daños por defectos en la construcción, por ejemplo, por errores en el replanteo del proyecto, modificaciones del mismo, ¿sí? Que llega el cliente y te dice, oiga, pero ¿por qué está esta columna acá? Me estorba, no sé, no me gusta, ¿no la podemos quitar? Y tú, claro, por supuesto, a ver, olvídense, esta ya no la ponemos. Eso es malísimo, porque esa columna seguramente recibe una carga. Si la vamos a quitar, hay que poner un elemento que lo sustituya para esa redirección de las cargas y puedan ser transmitidas directamente hacia el terreno natural. O sea, no podemos eliminar elementos, y mucho menos elementos estructurales, así sin un pleno conocimiento de lo mismo. Sí, hay que redirigir todas las cargas correctamente. No nada más así porque el cliente no le gustó. Sí, cuidado con eso. Después, ya saben, incumplimiento de normativas, falta de definición del proyecto, modificación o cambio de materiales. Bueno, pues tenemos aquí que nos están encargando concreto 300. Pues normalmente compramos, no sé, cementos A Paz, como Moctezuma, Cruz Azul, el que ustedes quieran. Pero me cuesta tanto. Y mi vecino me ofreció un cemento que, claro, viene en bolsas de plástico. No sé de qué marca sea. Ni siquiera sé si sea cemento. Pero me lo da a 1/3 del precio. Pues se lo voy a comprar. Y me ahorro, me lo embolso y todos felices, porque ni quien se dé cuenta. Bueno, esas modificaciones de materiales son nocivas al 100%. ¿Sí? Entonces, algunos de los errores que pueden cometerse en la fase de construcción están presentes en esta tabla. Por ejemplo, colocar columnas en posiciones incorrectas, ¿sí? Que las cambiamos, las giramos, o están desviadas en los diferentes niveles del centro o del eje en el que deberían estar, y eso nos va a producir daños. Estas tablas se pone en un lado el defecto y el daño que se puede observar en las construcciones. Por favor, lo leen con detenimiento, ¿sí? Y cualquier duda adicional comentamos próxima clase, porque tenemos todo esto. Errores en la fase de siembra y colocación de nuestras armaduras, etcétera. Es decir, nuestro refuerzo. Defecto, poco recubrimiento que proteja nuestro acero. Escasa longitud de anclaje, o que no hay los dobleces necesarios en las varillas, no hay la separación del acero transversal, es decir, los estribos, pues los pusimos como cayeron. Bueno, mala ubicación del acero longitudinal. Ok, por favor, lo leen con detenimiento, tanto los defectos como los daños que puede ocasionar. Por favor. Y la parte, por ejemplo, de los estribos, pues algunas veces ustedes ya todos, espero,
cursaron concreto. Vimos que tiene que diseñarse principalmente en diámetro y en separación. Si pasa la revisión, ok, colocamos todo con su posición correcta. Perfecto. Se presenta un evento sísmico y, por ejemplo, acá, vemos y no hay estribos. Dices, ¿cómo es posible que me generaron? Ni siquiera es un castillo, es una columna, ¿sí? Es de carga este elemento. ¿Por qué no tiene estribos? Bueno, la tendencia fue fallar, ¿sí? Y posteriormente esa falla puede ser simple deformación, pérdida de material o colapso total del elemento. Perfecto. Errores durante la fase de nuestro vaciado del concreto, ¿sí? Tanto del cimbrado como de quitar la cimbra. Y quitamos la cimbra y nos damos cuenta, rayos, ¿qué le pasó a mi concreto? Bueno, esto ya sabemos que fue error o falta de vibrado en nuestro concreto. Se forman las famosas cangrejeras, que representa falta de material, vacíos que algunas veces pueden ser muy grandes, y con eso pues también se disminuye la resistencia de nuestros elementos. Sí, errores también en la construcción con estructuras de acero. Sí, porfa, lo leen a detalle. Pues nos equivocamos, no sabemos cómo unir este elemento de acero. Bueno, lo colocan y para que no se vaya de ladito le ponen 2 varillas. Perfecto. Ya, mira, no se cayó. Esto es pésimo. ¿Sí? Eso no garantiza la estabilidad del elemento. A ellos les pareció que sí. Bueno. Errores en la construcción de elementos no estructurales. ¿Sí? Por favor, lo leen para que pasemos al siguiente punto. ¿Ok? Defectos en nuestros materiales de construcción. ¿Qué es esto? Bueno, ya sabemos que deben ser materiales óptimos, que se deben cumplir requisitos mínimos en cuanto a calidad se refiere, y pues sobre todo sabemos que estos materiales en específico fueron seleccionados en resistencia, en calidad, para resistir apropiadamente las cargas de diseño, ¿sí? Y adicionalmente las condiciones medioambientales a las cuales va a estar sujeto. De tal manera que nosotros estemos garantizando su permanencia durante el periodo de vida útil y que no sea la razón por la cual se empiezan a generar nuestras fallas en las estructuras. Si alguna de estos elementos o características de nuestros materiales no es la apropiada, entonces siempre será mucho más fácil que aparezcan lesiones, daños o patologías severas en nuestros elementos, y eso se puede traducir en una durabilidad menor. ¿Sí? Y pues muchas veces por cuestiones económicas, falta de ética profesional, pues se emplean materiales inapropiados, y eso debemos de tener presente, chicos, que va a poner siempre en riesgo, por una parte, la integridad de la estructura, pero lo que más nos debe preocupar es el bienestar de sus ocupantes. Tampoco vamos a poner, por favor, en riesgo la integridad de las personas. ¿Sí? Bien, todos los materiales y elementos constructivos preferentemente deben llegar a la obra en estado correcto, que posean todas sus características físicas, mecánicas, químicas que se están suponiendo o proponiendo de un inicio, puesto que estas son totalmente necesarias para que se cumpla correctamente la misión que van a tener dentro de nuestra edificación. ¿Ok?
Bueno, estos son aspectos a considerar para evitar defectos en el material más empleado en nuestras construcciones, que es el concreto. Por favor, a la hora de mezclar, checamos estos puntos en específico, ¿sí? Para que nuestro concreto tenga la mejor calidad. En cuanto a los materiales que constituirán a nuestros concretos, por favor, chéquense todos estos puntos para que pues los puedan cumplir de la mejor forma posible. ¿Sí? De ahí, bueno, pasemos a los defectos en el diseño. Y pues si nosotros nos equivocamos en el diseño de nuestras edificaciones, pues obviamente eso será la principal causa de su falla, sobre todo ante la ocurrencia de un sismo. Entonces, es necesario que nuestras edificaciones, nuestros edificios en general, sin importar su uso, siempre tengan una buena configuración estructural. Esta configuración va a cumplir un papel sumamente importante para poder determinar qué tan vulnerable es nuestra estructura, si es que ofrece condiciones y características que puedan generar un comportamiento adecuado, aún en caso de eventos sísmicos de gran magnitud. ¿Sí? Entonces, de inicio, esta configuración estructural es importantísima. Por ejemplo, una configuración y diseño inapropiado, pues van a hacer que nuestra estructura sea más vulnerable, ¿sí? Que pueda presentar debilidades de tipo conceptual que obviamente pues serán muy castigadas en el momento de presentarse un sismo. Sí, la configuración y diseño de una edificación siempre está relacionada con forma, tipo, disposición, resistencia, geometría, fragmentación, entre otros aspectos que pueden presentar nuestros elementos estructurales o bien ya el sistema estructural como tal, considerando una estructura global a nuestra edificación completa. ¿Ok? Entonces, ¿qué aspectos no van a ayudar a un buen diseño? Por ejemplo, proponer edificios excesivamente esbeltos, que las plantas sean muy extensas y que digas, bueno, si no se puede extenso, pues yo hago aquí mi edificio tipo chorizo, me queda demasiado largo. Bueno, esto tampoco es correcto, tampoco es adecuado. Tú dices, bueno, es que yo he visto que, no sé, en Nueva York hay edificios con esas características. Por supuesto, en el Nueva York tienen mucha mayor libertad de configuraciones, puesto que no es una zona de gran sismicidad. Sin embargo, nosotros tenemos pues una mayor cantidad de restricciones, ¿sí? Y eso es lo que hay que tener presente. Dicen, es que en otros puntos del planeta hacen cuestiones totalmente irregulares, enormes, esbeltas, muy largas, y nadie les dice nada. ¿Por qué en México hay tanto problema? Bueno, siempre hay que checar las diferencias regionales con el tema de la sismicidad. ¿Ok? Entonces, los principales problemas que se encuentran dentro del diseño y configuración de las estructuras va a estar estrechamente relacionado con la presencia de asimetrías o bien cambios bruscos de dimensiones, masas, rigideces y flexibilidades. ¿Sí? Entonces, estos aspectos son, pues digamos, en general,